Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestro servicio. Vamos a entonar un canto y dejamos el lugar al hermano. Te necesito, mi vida vacía sin ti está. Llena con tu poder todo mi ser. Y yo te amo, y yo te adoro. Tú mi guía, mi fuerza, mi Salvador. Te necesito, mi vida vacía sin ti está. Llena con tu poder todo mi ser. Amén, hermanos. Dejemos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una pequeña oración. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este día. Gracias, mi Señor, porque tu misericordia es para siempre y tú estás en medio de tu pueblo. Señor, te damos gracias porque nos mantienes unidos, porque hasta aquí nos has ayudado, porque tú sabes, bendito Señor, lo que necesita nuestro corazón el día de hoy. Sabes de las situaciones que pasamos, bendito Padre, pero también sabemos, bendito Señor, que en ti podemos confiar, porque tú eres nuestra roca fuerte, bendito Señor. Tú calmarás la tempestad, tú abrirás los caminos que tengas que abrir, bendito Señor. Yo te pido que en esta noche, bendito Padre, tú nos guíes, nos hagas saber la palabra que tienes para cada uno de nosotros, bendito Señor, y que, bendito Padre, la guardemos en nuestro corazón para que seamos hacedores de la misma. Te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que se conecten, bendito Señor, que tú les hayas hablado, bendito Padre, que tú les hayas dado también palabra, bendito Señor, para que, bendito Padre, podamos todos aprender en esta noche más de ti. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy la palabra, o más bien la lección de hoy, va a ser los necesitados. Entonces, pues adelante, quien quiera iniciar, la, quien quiera iniciar, quien tenga palabra, adelante, hermanos. Amén. Bueno, pues yo tengo 4 pequeños puntos. Obviamente empezaré con el primero, ¿no? Y es que, bueno, necesitados, como vemos en la palabra, como dijo el Señor, los pobres siempre van a estar con ustedes, siempre los tendréis, o sea, siempre tendremos a alguien necesitado en nuestro entorno a quien podamos ayudar. Y de hecho, pues estamos nosotros llamados a ayudar, ¿no? Y por ejemplo, debemos también de pedirle al Señor que Él nos dé, pues, de su Espíritu Santo para tener el discernimiento de qué necesidad tienen los que nos rodean, porque hay diferentes necesidades, pues necesidades espirituales, necesidades económicas, físicas, etcétera, ¿no? Hay gente que solamente necesita, pues, alguien que lo escuche, necesita alguien que lo asesore, necesita alguien que le hable de Dios, obviamente, necesita consuelo, alegría, y pues el Señor nos puede dar ese discernimiento para saber qué es lo que están necesitando. Y si abrimos Mateo 9:36, hermanos, vamos a ver precisamente por qué el Señor fue movido a ayudar a los demás. En muchos textos dice que le traían a él los enfermos y los sanaba. Siempre que llegó alguien a clamarles, por ejemplo, la tsunamita que por mi hija la sanó. Llegó el centurión y aunque eran gentiles y le dijo, por favor sana a mi siervo, lo sanó.
los que tenían espíritu inmundo, el padre, Señor, ayuda a mi hijo porque este espíritu luego lo tira en el fuego, en el agua, azufre, etcétera, y el Señor lo ayudó. ¿Por qué? Bueno, pues aquí en Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, hermanos, creo que la clave es la compasión. Por eso el Señor de entrada vino con su plan maravilloso de salvación. Y después de eso, mientras estuvo en medio de nosotros, pues ayudó a todos los que se lo pidieron y aún a algunos a quienes no se los pidieron, Él los ayudó porque tuvo compasión de esas gentes. Porque dice aquí que Él pensó que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hermanos, esa misma situación del mundo la estamos viviendo hoy en día. Eh, Nuestra sociedad se enfrasca mucho en los bienes materiales, en el poder, pero aún con eso hay gente que tiene necesidad de que su corazón sea sanado, de que tengan paz, de que tengan amor. Y entonces cuando nosotros estamos luego rodeados de la gente, hay veces pues decir que nos empiezan a contar algún problema y etcétera, y como que nosotros decimos, necesita quien lo escuche, ya lo escuchamos y con que lo escuchemos y le digamos unas palabras del Señor, no, mira, acércate al Señor y todo, ya, ay, qué bueno, gracias porque me escuchaste y porque tus palabras me han ayudado, etcétera. Y bueno, es un pequeño acto que pues cualquiera diría eso no es ayuda, pero para las personas necesitadas sí es ayuda. El hecho de que por fuera hay veces que se vean bien, no quiere decir que estén bien por dentro. Y entonces el mundo lo que luego dices de, ay, pues eso se lo merece, lo tiene porque no trabaja o cualquier cosa. Pensamos que nuestra vida y nuestra situación, bueno, tal vez no de nosotros, los que no conocen al Señor, pues es porque se lo merecen, pero estaríamos pensando igual que en los tiempos de Jesús, ¿no? Que decían que estaban enfermos por el pecado, tenían alguna calamidad precisamente por el pecado y bueno, pues no era así muchas veces. Entonces, hermanos, ese nada más es el punto que quiero dejar, que tenemos que tener compasión de las personas porque no todas las necesidades son físicas y que el Señor es el que nos dé el discernimiento para saber, bueno, y que nos use, ¿verdad? Para poder llevar o alivio o ayuda a ese tipo de personas necesitadas. Y ya, esa sería mi intervención. Amén. ¿Alguien quiere participar? Dios, nomás somos cuatro. Adelante. Amén, amén. Bueno, aquí yo Amén. tengo varios versículos, pero sí como dijo Adi, concuerdo en que no nada más pues sea una necesidad tanto física, espiritual o material, las que debemos de nosotros estar como que involucrados como cristianos, porque el Señor Jesús pues vino a nosotros, que nosotros necesitábamos de Él espiritualmente, no nos dio la salvación por medio de su sacrificio. Y Él nos deja en toda la Biblia, nos ordena a que nosotros tenemos que dar y servir a los que necesitan, ya sea primeramente compartiendo su palabra y posteriormente, así como Él lo hizo, sanando, liberando, restaurando, como nosotros también en su momento cuando venimos a Él, nos dio esa oportunidad. Entonces yo encontré aquí en Lucas 22:27 y dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, pues el Señor primeramente para nosotros como que apoyar o dar a los necesitados como Él nos dice, pues primeramente tenemos que aprender a servir, así como Él nos sirvió a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, pongo ejemplo, ¿no? De que los necesitados, ¿en dónde están? En los hospitales, en las cárceles,
ya no sé, en los vecinos, en nuestros hermanos, en nosotros mismos también, que necesitamos, ¿no? Muchas veces la ayuda de alguien, como Adi dice, no, pues también tenemos que tener el discernimiento, ¿para qué? Para saber escuchar y tú como quedar, es que necesita escuchar esto para que esté mejor, para que, no sé, X cosa, ¿no? Para que le vaya bien, tener el Espíritu Santo para que nosotros como, hijos de Dios, sepamos dar algo adecuadamente y no erróneamente. También tengo otro versículo en Lucas 5:31, donde dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, yo, como aquí lo que yo entiendo de la palabra es de que, pues nosotros, al compartirles, primeramente yo creo que es el espiritualmente, para que ya a su vez ellos, digamos, conozcan del evangelio, conozcan de la salvación, del perdón, de todo lo que nosotros también recibimos de él, para que ellos como que sanen también en ese sentido, ¿no? Y ya después, pues, lógicamente que vendría la sanación, no sé, física, pero primeramente yo digo que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que podría decir al momento. Gracias, hermana Mari, hermano Jorge, buenas noches. ¿Alguien quiere participar? Hola, buenas noches. Bueno, Jorge Hola, Viri. salió. Es que fue a ver un cliente. ¿Quieres participar, Viri? Sí, Adelante. pues yo leyendo, pues sobre la necesidad, pues yo concluyo que tenemos tanto necesidad espiritual como también las necesidades del día a día, ¿no? Entonces yo a veces, pues en mi círculo, pues cuando la gente está necesitada, pues creo que siempre es como que el decir, voy a ayudar, ¿no? Siempre así como que económicamente y a veces no, ¿no? O sea, a veces digo, no, creo que es mejor espiritualmente, como que abrirles el entendimiento y el panorama de que en esa necesidad, pues sí, uno los puede ayudar materialmente, ¿no? Pero qué mejor que conozcan de Dios y que sepan que teniendo a Dios, pues Él los va a ayudar en todas sus necesidades, ¿no? Tanto espirituales como económicas, ¿no? Entonces siempre es como que ese sentir, ¿no? En la necesidad de las personas, pues primero oro por ellas, ¿no? Oro en el espíritu para que Dios me dé una palabra que llegue a su corazón y que calme esa necesidad. Tal vez yo pueda ayudarle económicamente, pero darle esa palabra que viene de Dios, creo que en muchas ocasiones es de más ayuda, ¿no? La gente es como que siente esa paz en su corazón de decir, o sea, me ayudó en lo que necesitaba, ¿no? A sentir esa paz interior. Y después, pues sí, o sea, compartirle, pues igual, ¿no? Lo que dice la Biblia. Y yo, pues, estudiando, pues leía, ¿no? Que en Proverbios 3, 27, 28, pues Dios aquí nos dice, ¿no? Que no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieses el poder para hacerlo y no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Entonces aquí es pues un poco de lo que les comentaba, ¿no? Como lo leía, pues sí, nunca negarnos a hacer el bien y en ese andar pues dar una palabra, ¿no? También encontré aquí en Lucas 22, 27, que Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. El servicio es prestar como pues en todos los aspectos, ¿no? Nuestro tiempo, lo que tengamos económicamente, pues si la persona necesita como algo que lo podamos dar en ese momento que tengamos. Y también tengo pues como que mucho en el entendimiento que también ayudar, pues primeramente también a los de tu casa y a los de la iglesia, ¿no? Que son siempre los que estamos como, pues luego en aprietos y a veces muchas personas no lo externan,
no es así como de, ay, simplemente a veces pues su semblante pues nos indica que tiene una necesidad. Entonces a veces es pues como acercarnos y simplemente decirle, ¿no? Pues en lo que yo te pueda ayudar, pues siempre estaré ahí, ¿no? O sea, darles como esa confianza de que en su necesidad podrán confiar en nosotros, ¿no? Y más si ya conocemos de Dios, pues siempre tener como esa, pues esa intención, ¿no? De siempre estar como aunque a veces no estamos de humor o a veces también nos pasan cosas porque somos seres humanos, pues siempre estar como que con esa intención de ayudar al prójimo en sus necesidades. Hasta aquí pues mi participación. Gracias, hermana Viri. Adelante, quien quiera participar. Hermana Mari, si nos escucha. Amén. Bueno, ahorita a la mano no tengo mis lentes, pero yo creo que lo más importante es que el Señor nos habla de los necesitados. Y yo creo que en todas las áreas los necesitados pues son los huérfanos, las viudas, los afligidos, los menesterosos, los que no tienen al Señor. Y aún los que tienen al Señor, necesitamos del Señor. Muchas veces nos podemos ver bien por fuera, pero verdaderamente muchos estamos necesitados del Señor. Y si nosotros vamos a los alcohólicos, a los drogadictos, que son los que tienen mucha necesidad, muchas veces nos conformamos con decir, es que ya les hablé, ellos ya escucharon, pero verdaderamente nos esforzamos a estar continuamente hablando, compartiéndoles que en su corazón hay una necesidad y esa necesidad la puede llenar el Señor Jesucristo. Si nosotros verdaderamente decimos amar a Dios, pues tenemos que acudir a estas personas, incluso a las prostitutas, a las lesbianas, a los homosexuales, que Dios nos dé esa sabiduría y que Dios nos dé en su misericordia ese respaldo para podernos acercar a ellos y hablarles de su palabra, porque muchas veces como somos cristianos, pues ya sentimos la salvación segura y nos espantamos. ¿Y cómo le voy a hablar a aquel, no? Entonces yo creo que tenemos el mejor ejemplo irrepetiblemente, como tú lo dices, hermano, ¿qué hemos aprendido y qué hacemos? Decimos lo que nos enseñaron y verdaderamente lo hacemos. Verdaderamente nos acercamos a la necesidad espiritual y a la necesidad física, o pues sentimos que nos vamos a ensuciar si vamos con estas personas de cualquier manera que ellos sean, vivan, incluso entre hermanos muchas veces lo hacemos. Entonces yo pienso que lo más importante es compartir de la palabra al necesitado, al hambriento, al afligido, al menesteroso, a la viuda, a todo aquel niño que ha sido violado, hermano, que ha sido ultrajado, a todo aquel niño que no tiene un hogar, que cuando tiene la necesidad de tener una palabra de Dios el huérfano, nadie se la da. Al contrario, nosotros vemos por nuestros hijos que estén cobijados, que tengan un techo, pero verdaderamente sentimos esa necesidad de hablarles del Señor. Y podemos hablar muchos versículos de la palabra y podemos, pues, igual con la ayuda del Señor, desglosarlo, pero verdaderamente amamos la necesidad del necesitado, amamos la necesidad de entre nosotros los cristianos, nosotros que somos hermanos en la fe, o nos vemos como, no, pues estás bien, no pasa nada, o es tu problema. Yo pienso eso, hermano, pero pues que el Señor sea el que nos siga enseñando en el nombre de Jesús. Amén, hermana. Pues bueno, si todo lo que han comentado creo que nos va direccionando a diferentes sentidos, ¿no? Tanto espirituales como materiales. Muchas veces las podemos identificar de una cierta forma a través, como lo dijo la hermana Viri, de una simple mirada, un simple gesto,
uno se puede dar cuenta. En Mateo 25:40 nos habla y nos dice, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando estaba leyendo este versículo, me puse a pensar que ¿quiénes son los más necesitados? Hemos descrito, hemos definido que finalmente es el pobre, el menesteroso, el indigente, el miserable, el hambriento, y como también lo dijeron, finalmente también uno como cristiano tiene necesidades. Eh, yo le pregunto, hermano, ¿cómo sé si tengo una necesidad? No, nadie tiene necesidades, gloria a Dios. Porque exactamente eso es lo que dijeron ahorita. No somos capaces en el pueblo de Dios de expresar, porque pensamos que al momento de expresar algo van a decir es falto de fe, es falto de la palabra, de que ha servido tantos años. Pero por eso le digo, hermano, cómo sé si tengo necesidad? Pues yo creo que todos los días pues tenemos necesidades, ¿no? O sea, necesidad no sé, por ejemplo, espiritualmente necesidad de orar, necesidad de platicar con Dios, necesidades económicas en la familia, de que pues, que si ya no te alcanzó, que si ya no hubo trabajo, pues yo creo que todos tenemos necesidades, bueno, yo digo, ¿no? Tanto espirituales como materiales. Alguien por ahí comentó que y habló de los drogadictos, de los alcohólicos. ¿Cómo ellos o cómo uno sabe cuando tiene necesidad de algo? Bueno, en lo personal, hermanos, yo les puedo decir que reconociendo. Mientras yo no reconozca que tengo una necesidad, hermanos, siempre voy a poder decir, ¿y cómo te encuentras? Como les digo cada domingo, ¿cómo te encuentras? En victoria. No nos hace más espirituales. Mientras no expresemos que yo tengo necesidad de Dios, de conocer más de Dios, porque finalmente el que menos tiene o el que más tiene siempre tiene necesidad, y creo que siempre los que más tienen son los que tienen más necesidades, hermanos, porque si no, no hubiera en las grandes esferas, no hubiera homicidios, no hubiera, ¿cómo se llama cuando uno mismo se quita la vida? Se Suicidio. me fue. Suicidio. Entonces, hermanos, ahí es donde, gracias, ahí es donde nosotros vemos que si yo como cristiano no reconozco que tengo necesidad, pues entonces de embalde tanta palabra, de embalde 38,000 versículos de la Biblia, mientras yo no lo reconozca. Entonces, hermanos, y ahora bien, somos cristianos, mas no somos de roca, porque finalmente si no reconozco que tengo un día malo, si no reconozco que tengo más necesidad de orar, si no reconozco que no me he direccionado por la senda antigua, si no reconozco X o Y motivo, nunca voy a saber de qué estoy necesitado. Entonces, Primera de Corintios 3:18, pues esa es la parte, porque siempre nos fijamos, hermanos, como decían la hermana Mari, y no está mal, nos fijamos en los que probablemente menos tengan, y siempre hacemos un cuadro comparativo de yo sí tengo y probablemente él no, y por eso le ayudo, y no está mal, ya lo vimos en Mateo 25:40, pero Primera de Corintios 3:18 nos dice, encontrarlo, hermanos, 3:18, que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si yo mismo me estoy mintiendo de que todo está bien, de que yo no necesito absolutamente nada, pues entonces ya me estoy haciendo necio y no precisamente sabio. Entonces, en lo personal, considero que hay que reconocer mi carencia. ¿Y qué carencias tenemos? Pues ya lo han platicado ustedes, hermanos. ¿Alguien quiere participar? Sí, yo creo que eso es como que lo más complicado, el aceptar tú que como que necesitas algo, ¿no? Porque, por ejemplo,
todos nos vemos y nos vemos bien y dices, ay, pues está bien, está contento, pero realmente como te sientes solamente tú, ¿sabes? Y luego si no, si eres una persona como que no le gusta como que expresar sus necesidades hacia los demás, pues más se nos va a hacer más difícil porque pues la demás gente no lo va a saber, solamente Dios, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, primeramente tenemos que trabajar uno mismo, o sea, como que nosotros aceptar realmente lo que nos hace falta y trabajarlo, ¿no? Porque no nada más es aceptarlo, sino como que trabajar en eso. O sea, yo, por ejemplo, antes yo no platicaba mis problemas y quién iba a saber que yo tenía problemas y yo tampoco los decía, ¿no? Entonces, si yo no platico o no digo, pues tampoco yo voy a recibir la ayuda que necesito. Nadie es mago para que me diga, oye, es que tú necesitas esto, necesitas aquello. Pero digamos, en mi ejemplo, yo me refugiaba mucho en Dios, o sea, y que a veces como que en las debilidades y todo, ay, no, como que tú solita por ti misma quieres salir adelante, pues no lo vas a hacer. Pero pues sí tenemos que primero reconocer realmente en qué estamos fallando o qué es lo que realmente necesitamos, pero para eso hacerlo, necesitamos sí aceptarnos primero nosotros, porque luego sí somos como que muy, ay, es que estoy bien, no pasa nada, no pasa nada, pero pues es como que una careta que tenemos, ¿no? Y pues necesitamos pedirle a Dios que pues en ese sentido nos cambie. Y si realmente sí tienes razón, porque sabemos los versículos de la Biblia, conocemos y sabemos quiénes son los necesitados, pero si nosotros no empezamos por nosotros mismos y cambiar nosotros, pues no va a haber un cambio también para la demás gente. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Muchas veces es difícil, hermanos, uno mismo someterse a un escrutinio individual con Dios, porque ahí es cuando nos damos cuenta de quiénes somos. Puedes o no tener un negocio, puedes o no tener un cargo en la iglesia, puedes tener o no un servicio, puedes ser alguien a tu nivel jerárquico en cualquier área que tú te desempeñes, pero si uno no se mete precisamente y se abre y se detecta y confiesa que estamos necesitados, pues difícilmente vamos a crecer como personas, como papás, precisamente como esas personas quizá de alta influencia en donde me desempeño, en donde estoy, porque que bueno fuera que todos fuéramos sabios y entendidos, pero muchas veces no sucede. Y lo mismo pasa, y ahorita vamos a leer Primera de Corintios 12:21. Y aquí, a pesar de que nos habla precisamente de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo y somos todos un cuerpo en Cristo, dice 12:21, Primera de Corintios 12:21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Entonces, ahí es lo que ahorita decíamos, o sea, no podemos decirle a nadie, no te necesito. Difícil acercarse con una persona en la cual tú tengas una confianza para poder abrir tu corazón y decirle, necesito una ayuda, un consuelo, una escucha, qué sé yo, hermanos, qué sé yo lo que cada quien ande necesitando en este momento. Es difícil porque probablemente la otra persona cuando te escuche y si más adelante te hace enojar, probablemente lo divulgas y ahí es donde te vuelves vulnerable. Esa es la palabra. Cuando uno finalmente no reconoce, podemos reconocer a Dios, perdón, podemos reconocer ante Dios mi vulnerabilidad y Dios no nos va a juzgar, pero hay veces que también necesitamos de alguien terrenal para que nos escuche, pero somos vulnerables, pero también, hermanos, al ser vulnerable, si usted se vuelve vulnerable ante Dios, es cuando usted tiene más intimidad con Dios. Cuando usted se vuelve vulnerable ante una persona y le comenta lo que necesita, va a llegar a tener esa intimidad con esa persona. Y eso puede ayudar, así como Dios ayuda en la comunión, también esa persona. Pero es muy importante reconocer que todos necesitamos de todos. Ojo, en el sentido de yo necesito, cuando estoy en alguna situación
de vulnerabilidad. Yo necesito algo, yo necesito cuando estoy en una situación que no me deja ser como debo de ser delante de los ojos de ante los ojos de Dios, ahí es finalmente reconocer y, bueno, pedir ayuda, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo. Sí, pues como ahorita bien lo decías, ¿no? O sea, a veces cuando más responsabilidad tienes, pues a veces nosotros lo vemos, ¿no? Con el negocio, que pues sean muchas cargas y entonces a veces cuando no expresamos, pues que necesitamos, ¿no? Que también necesitamos como desahogar todo eso, pues sí, sí vas como que acumulándote de cosas y luego empieza por eso pues como que el mal humor, el como estar estresado, desanimado, porque no aceptas que pues sí, que también estás en una necesidad a veces como de pues hablar todo lo que ya traes, ¿no? Por el exceso de trabajo, el exceso de cargas. Y a veces, por ejemplo, hay personas que dicen, ah, pues tú ya conoces de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué estás estresada? ¿Por qué estás así? Si tú ya sabes que pues Dios suple todo, como tú me lo has dicho. Pero pues al final digo, pues también somos humanos, ¿no? Y también pues necesitamos a veces, pues sentirnos como que pues alguien igual nos escuche y pues nos reconforte, ¿no? Y a veces como seres humanos somos como, ah, no, o sea, no necesito nada, ¿no? O sea, ya conozco de Dios, voy a Dios y ya. Pero no, a veces creo que siempre como humanos necesitamos y tenemos igual la necesidad como otros de hablar, de expresar, porque las cargas pueden llegar a ser a veces muy pesadas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que siempre estar en las cosas de Dios y tener como un respaldo espiritual te conforta y hace que sea ligera la carga en todos los aspectos. Pero sí algo que sí es muy real y que sí no lo había meditado, como lo dijiste, es reconocer nuestras necesidades. Hasta que A- sea. am- amén. Fíjense, bueno, no sé si alguien más quiere participar, adelante. ¿No? ¿Nadie quiere participar? Bueno, fíjense que hasta nuestro Señor Jesucristo necesitó en algún momento de algo, pero con un propósito. Si nos vamos a Lucas 19:31, y fíjense, hermano, que hay, hay veces que nos acercamos a alguien o no sabemos cómo hacerlo y finalmente hay veces que las palabras deben de salir de forma tan natural que a nosotros como seres humanos, y me incluyo, perdón, porque pues, que me salga de pantalla, pero estoy buscando mi otra Biblia con la otra versión. En el cual les dije, en Lucas 19:31, una versión dice, Lucas 19:31 dice, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Entonces, hermanos, es tan fácil decir, lo necesito. ¿Y qué es eso? Lo necesito, ya lo acabamos de ahorita de comentar. Puede ser cualquier cosa y el expresarlo debería de ser de una forma tan natural como cuando Deuteronomio 15:8 nos dice, abre la mano para que le des al necesitado, o sea, no la mantenga cerrada, es un simple abrir la mano, de la misma forma, así como el Señor Jesucristo, en otra versión, no sé si usted maneja ahorita la Reina Valera, la 1960, pero si la tienen, si me pueden ayudar a leer ese mismo versículo de Lucas 19:31, no lo encuentro. Si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, yo lo necesito. Entonces pensé que cambiaba un poco, pero no. Finalmente es, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué hoy vienes a entregar y a derramar todo tu ser, todo tu corazón, todos tus pensamientos en Dios? ¿Por qué? Porque necesito precisamente ser escuchado, porque tengo una necesidad de algo, es algo tan,
tan sencillo, pero muy difícil de explicarlo, porque Lucas 9:11 también nos habla de que Dios sanaba a los necesitados. Entonces ahí hablamos también de otra necesidad, pero principalmente, hermanos, si nosotros no reconocemos que necesitamos en todos los sentidos, porque nadie puede decir yo no necesito ni de el que está al lado, ni del que está arriba, ni del que está enfrente, ni del que está atrás, y mucho menos podemos decir yo no necesito de Dios, pero hay que reconocerlo. Difícil, sí, porque muchas veces hay que doblar nuestro orgullo. ¿Usted cree que al menesteroso, al que está en la calle, quizá la mujer viuda, quizá, es más, hermanos, hasta un divorcio, quizá un matrimonio en problemas, un matrimonio fallido, mi hijo rebelde, mi hijo que ya reprobó, no he recolectado para quizá la renta del siguiente mes, no ha habido ventas, no me llegó el proveedor. Hermanos, todo eso es una necesidad y lo tenemos que expresar, y ahí es donde cada necesidad de nosotros se convierte en una prioridad para Dios, pero también sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero con esa finalidad, hermanos, de extender esa mano amiga y que la otra persona no se sienta vulnerable y tampoco se sienta que alguien la va a juzgar, porque muchas veces ese es el temor de voy y busco, estoy necesitado y busco un consuelo, como lo dijo la hermana Viri, ¿no? Pues no que conoces de Dios, no que tu Dios es todopoderoso, pero también tenemos necesidades y es imprescindible o es imperante que las reconozcamos, ¿no? No sé si alguien quiere participar. Amén. Sí, pues yo tengo otro punto acerca de los necesitados, y es que precisamente estamos llamados a ayudar. Ya como lo dijimos, puede ser no solamente necesidad física, económica, sino también espiritual. Pero en el aspecto económico también estamos, bueno, económico o físico, estamos llamados a ayudar. El mundo nos dice que, por ejemplo, que los que mendigan o piden limosna, pues que mucha gente se enoja y dice, ah, pues que trabajen. Si no trabajan, pues que no tengan nada. Y bueno, ahora en nuestra sociedad, pues ya sabemos también que hay gente que pues no necesita, pero pues engaña a los demás, haciendo pensar que sí lo necesita para sacar dinero sin trabajar, ¿no? Pero bueno, como no lo podemos saber si es verdad o no, hay veces que sí es muy evidente que la persona no puede trabajar, otras veces no. Pero bueno, pues ya el Señor que nos dé ahí en nuestro corazón si se le ayudó o no, pero de que estamos llamados a ayudar a cualquiera que esté en necesidad, pues sí, sí estamos llamados. En Mateo 10:42 nos habla de algo muy pequeño y dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, sobre todo aquí dice de los discípulos, ¿no? Entonces, alguien que es de la fe, si tiene alguna necesidad, aunque sea un vaso de agua, tampoco dice aquí que le construyamos una casa, pero aunque sea un vaso de agua, pues entonces el Señor pues nos recompensará, tal vez, como la bendición que Él quiera dar, pero pues el Señor sí nos dice que debemos de ayudar y también sobre todo a los hermanos de la fe. Y aquí dejo esta intervención. ¿Alguien quiere comentar algo, participar? Algo que les haya dado más Dios de palabra. Sí, el versículo es más o menos así como lo que ahorita explicó Stadi. Y dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y anteriormente, este versículo, cuando antes trabajábamos en la iglesia, salíamos a repartir lunch, no sé si te acuerdas, Adi, que íbamos a los hospitales y llevábamos lunch para las personas que trabajábamos, ¿no?
Y ahorita me vino este versículo que pues es lo que también tenemos que hacer, ¿no? Trabajar y ayudar a los necesitados en los hospitales, en las cárceles, a los de la calle, a los indigentes. En ese sentido, trabajar en la iglesia para los necesitados sería una opción que tendríamos que hacerlo, ¿no? Y antes de que digamos, de que Julio hablara de las necesidades que tenemos nosotros, pues primeramente, este versículo ya lo tenía, pero primeramente para poder salir a trabajar, pues nosotros tenemos que estar bien como iglesia, unidos, así como leyó los versículos de que todos somos un cuerpo y todos tenemos que trabajar, pues tenemos que hacerlo, pero pues sí tiene que haber primeramente una unión en la iglesia de para poder salir y trabajar y dar un buen testimonio y ayudar a la gente que realmente los necesita, porque dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces sabemos que tenemos bendición y somos bienaventurados en dar, pero pues sí tenemos que primero trabajar en nosotros. Amén. Y eso es considero que es lo más complicado, porque finalmente el que menos tiene está consciente de la necesidad que tiene, pero a veces el que se cree que tiene mucho, desaparece esa conciencia porque cree que tiene mucho. En Deuteronomio, fíjese, en Deuteronomio 15:8, hace ratito más lo mencioné, pero ya leyendo del 8 hasta el 11, fíjese, dice, cuando en alguna de las ciudades, ay, perdón, no es cierto, antes bien tiende la mano y préstale generosamente lo que necesite. Me voy al séptimo. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra del Señor tu Dios te da, veas, tu Dios espérenme, hermanos. Cuando alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da veas un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón, ahí es donde viene la parte de reflexión, no des cabida en tu corazón a la perversa idea de que se acerca el año séptimo. Recordemos que en el año séptimo se perdonaban todas las deudas. Entonces aquí nos dice, primero que no demos en tu corazón una perversa idea. ¿Qué perversa idea, hermanos? Aquí lo habla del tema del perdón de las deudas, pero en nosotros muchas veces esa perversa idea se genera en, pues ya has de estar en pecado, porque si estás necesitado de Dios es porque algo malo ya hiciste, o dejaste de diezmar, o dejaste de buscar a Dios, dejaste de orar, dejaste de ofrendar. Ahí viene el corazón perverso de nosotros. Sigo, porque acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, pues hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada, de lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti. Fíjense bien, hermanos, si uno no es capaz de dar, el Señor dice, si tú haces una mala cara a tu hermano, a tu hermano hebreo, de lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Fíjese hasta dónde al momento de no ayudar a alguien y nosotros tenerlo, al momento de cerrar nuestra mano, dice, resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra, ya lo mencionaron, siempre la habrá y siempre va a haber, porque eso te ordeno, que seas generoso con todos tus hermanos hebreos, con los pobres y con los necesitados de la tierra. Nuevamente habla del hebreo, del hermano, de los pobres y de los necesitados de la tierra. Pero veamos, hermanos, que es como un mandato, que ayudemos al pobre, que ayudemos al necesitado, no importando si se trata de pobreza física, pobreza material, pobreza espiritual, pero necesitamos ayudar, como decía la hermana Fanny. Primero nosotros tenemos que alimentarnos, reconocer qué necesidad tengo. No voy a ir a decirle a alguien, sé dulce con tus palabras, no contestes mal, cuando yo hago lo mismo. Es complicado. Podemos dar buenos
consejos, pero malos somos aplicándolos. Adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Comentar no, pero tengo otro punto. Eh, Otro punto es que incluso debemos de ayudar a nuestros enemigos o los que nos buscan mal. En el mundo dicen, no, pues el que me hace me la paga y obviamente si me pide ayuda, pues por supuesto que no lo voy a ayudar. Pero en el Señor no. En el Señor digo, aunque nos cueste, si nos vamos a Romanos 12:20, hermanos, si alguien nos busca mal, o si, como decimos, le caemos gordo o nos pone piedritas en el camino, y de todas maneras vamos a ver lo que dice Romanos 12:20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, bueno, vemos que el mundo pues digamos, se maneja mediante el rencor, la amargura, etcétera, y el Señor nos dice que nosotros debemos de hacer lo contrario. Por eso digo que pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero pues así nos dice el Señor, si nuestro enemigo tiene hambre, pues dale de comer, o sea, lo tenemos que ayudar. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? No tanto porque dice y que ascuas de fuego montaremos en su cabeza, sino porque pues finalmente el Señor es el único justo y es el que precisamente nos va a juzgar y va a dar su veredicto. Pero nosotros pues también estamos llamados a ayudar aún a los que nos buscan mal o pues nos maltratan, ¿no? En el momento en que ellos tengan una necesidad. Y es todo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Otra palabra? Yo, meditando ahorita como en lo que decía Ari, pues yo concluyo de que si tu corazón va sanando o tu corazón ya está sano porque ya conociste de Dios, vas a poder ayudar, ¿no? A cualquiera, como decía Ari, no solo a los que conocemos, no solo a los que nos caen bien, sino también pues a las personas que pues, aunque Dios dice que amemos a todos, a veces hay personas que, ay, ¿no? Es un poquito como complicado. Así dices, ay, Señor, si mandas a amar, pero como que, ay, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Yo creo que cuando tu corazón ya está pues más sano en las cosas de Dios, has concluido bien, pues dices, bueno, no, no importa, ¿no? Lo importante es ayudar y no importa quién. Y yo pues también meditaba, ¿no? A veces hay personas, o habemos personas, que pues siempre queremos ayudar, ¿no? Y a veces en el ayudar, pues debemos hacerlo sin tener como eso en la cabeza, ¿no? De que se nos será recompensado, ¿no? Sino hacer el bien y siempre en la dirección de Dios. Yo meditaba en este versículo de Lucas, del 12 al 14, que dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entiendo que pues debemos hacer bien, pues ser pues compartir con todos siempre, ¿no? Y siempre de corazón, sin esperar ser alardeados o sin esperar que venga la recompensa siempre, ¿no? Siempre ayudar al necesitado, pues de corazón y sabiendo que lo hacemos también así para Dios, porque es un mandato del Señor, ¿no? A mí me encanta mucho una canción de Tales que eso habla, ¿no? Que eso dice. Y cuando lo escuché dije, ay, wow, ¿no? O sea, porque pues no lo había entendido así mi corazón, ¿no? Y si cuando lo hagas por tu hermano, lo estás haciendo para Dios, ¿no? Hasta aquí pues mi participación. Gracias, hermana Fanny, hermana Mari.
¿Algo que quieran comentar? ¿Algo más que quieran decir? Amén. Bueno, aquí en Proverbios 3, 27, 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Pues aquí el Señor que nos dice que tenemos que dar, no nos tenemos que negar, porque muchas veces lo tenemos y porque no queremos no lo damos. Pero el Señor nos dice darlo y tenemos que dárselo a nuestro prójimo. Entonces nosotros mismos, como hermanos en la fe, pues cada uno de nuestros hermanos es nuestro prójimo, como el que no conoce la palabra. Yo recuerdo bien, hermano, cuando tú viniste a orar aquí al lugar que es del Señor, tú orabas para que aquel indigente que pasara no se le negara de comer. Y gloria a Dios porque el Señor es el que lo da. Entonces el Señor nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Entonces, ¿quién es el que tiene necesidad? Como se vuelve a repetir, el necesitado. Y muchas veces nosotros mismos también necesitamos, a veces porque no toda la vida estamos bien, hermano. Entonces tenemos que dar de lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor Jesucristo, pues, dice que Él ayuda, ¿no? Así como Él ayudó al necesitado, así quiere que nosotros, entre nosotros, nos ayudemos unos a otros, para que seamos sus verdaderos discípulos. Amén. Amén. Y Proverbios 17, 16 precisamente dice, ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Es lo que dice la versión. Entonces, vemos, hermanos, que nuevamente el que más tiene muchas veces se vuelve más agarrado. Y no hablo precisamente de lo material, ¿no? Digo, porque sí, mucha gente, pues con el esfuerzo, como por ahí lo decía alguien, con el esfuerzo tiene lo que tiene y muy difícil se le hace desprenderse de eso, porque ¿en dónde está su corazón? Como el Señor Jesucristo le dijo al rico, ¿no? Has hecho todo perfecto, pero vende todo y sígueme. ¿Y dónde estuvo su corazón? Pues ahí, precisamente en la riqueza. Y muchas veces, por más que uno tenga cosas materiales, somos faltos de sesos, así como dice esta versión. Pero, y en lo espiritual de igual forma, hermanos, porque podemos tener una, una buena teología, una buena enseñanza, pero si todo aquel que viene a nosotros lo juzgamos por lo que necesita espiritualmente, pues téngalo por seguro que ni el animalito ni el perrito, cuando es pateado más de 3 veces, regresa a la misma persona para que lo acaricie. Entonces, de igual forma, nosotros, por eso dice la palabra que hay que ser prontos para escuchar, lentos para airarse y lentos para hablar. Entonces, ahí, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer cuando se acerquen a nosotros. Y ya nomás otro en Proverbios 17:5 también, pues, nos dice, el que se burla del pobre ofende a su creador. Entonces, pues ahora sí, como también dice la palabra, lo que haga la mano derecha no se entere la mano izquierda, en este sentido, en el que se burla del pobre, ofende a su creador. Entonces no debemos de burlarnos del pobre. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. Ahí es lo que pues, también Adriana decía, ¿no? Muchas veces es difícil ayudar a aquella persona que nos ha hecho mal, pero pues tenemos que no burlarnos, no alegrarnos por alguna maldad, por alguna situación mala que le venga, sino en cambio ayudarlo. Entonces es lo complicado, sí, como identificar y reconocer que necesitamos algo. Es difícil ayudar a las personas que en algún momento nos hicieron mal y vulneraron esa confianza, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera
participar? Yo acabo de llegar. ¿Ahí me escuchan? Adelante, adelante, George. Perdón. Bueno, primero chequé la unidad, enseñanza de Dios contra el mundo. En este caso, pues el tema son los necesitados, pero vi que el contexto que nos da dice que trabajen, yo trabajo y nadie me ayuda. Entonces aquí básicamente entendiéramos que hay un antagonista, ¿no? Alguien que, pues antisocial, alguien que dice, yo veo por mis intereses y no veo por los demás. No se apega mucho a lo que creo que es el tema. Luego, pues ya no busqué cuál es el significado de necesidad o qué es un necesitado, sino más bien sus sinónimos, ¿no? Que es alguien pobre, alguien menesteroso, indigente, miserable o hambriento. Y aquí yo les iba a pedir hacer un par de reflexiones. ¿Quiénes consideramos nosotros que son los necesitados? ¿A quiénes les podríamos llamar o denominar como necesitados? Y la otra reflexión es, ¿quién tiene capacidad de ayudar al necesitado? Esto es para poder entrar en un contexto más objetivo, ¿no? A veces somos soberbios, a veces si nos llegaran a preguntar, ¿cuál es tu nivel socioeconómico? Pues uno dice clase media, ¿no? Para no decir media baja o baja, porque muchas veces pues nos protegemos o nos consideramos pues no tan malos, ¿no? No tan necesitados. En este caso, eh, concluí, esa es mi conclusión, que los necesitados pues somos todos los seres humanos, aún nosotros como cristianos que de alguna forma conocemos la palabra y a veces decimos no estar tan necesitados como aquel que es inconverso, pues todos realmente somos necesitados, ¿no? Todos necesitamos de algo. Y aquí la reflexión que les decía es que si solamente los pobres o también los ricos, solamente los ancianos o también los jóvenes, solamente las mujeres o también los hombres, solamente los alcohólicos y drogadictos o también los profesionistas, solamente los gays o también los pederastas, solamente los inconversos o también los seguidores de Cristo. Pues básicamente todos estamos en necesidad, ¿no? Tanto material, porque aún el hombre más rico a lo mejor necesita salud, a lo mejor el hombre más rico necesita una familia, a lo mejor el hombre que tiene familia, pues también necesita dinero, a lo mejor un pastor, pues necesita de Dios, ¿verdad? Porque de repente está en su carne, está solo en su propia conclusión. Entonces, al final del día, tanto física como espiritualmente, pues todos estamos necesitados. Y la segunda reflexión es, en este caso, pues entonces, ¿quién tiene la capacidad de ayudar al necesitado? Si todos estamos necesitados. Y me fui a algo personal, ¿no? En la que yo basaba mi conclusión en decir, no le eches las perlas a los cerdos, no vaya a ser que las pisoteen. Porque en alguna ocasión, pues yo decidía que hay gente que no merece, hay gente que no merece que se le hable de la palabra porque al final del día la va a pisotear o nos va a ridiculizar o no va a valorar eh, eso que se le ofrece, ¿no? Esa cosa, ese tesoro que nosotros hemos hallado, que le damos gran estima y que de repente alguien no le diera el valor que nosotros esperaríamos que le diera. Y encontré
En 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, perdón que haga pausas, es que pasan mucho los aviones, hoy nos tocaron muchos aviones, y nos dice así, 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, después de leer esto, yo dije, pues esos precisamente son los que necesitan, ¿no? Porque pueden tener la fortuna de tener un encuentro con el Señor y convertir todo este daño, todo este trastorno en, en algo bello, ¿no? En algo útil, en algo hermoso, en un testimonio que puede confirmar el poder de Dios. Y ya por último, en Apocalipsis 21, me vino también porque a veces los cristianos creemos que nos vamos a ir al cielo, ¿no? No hemos sabido a veces interpretar la palabra y creemos que vamos a gobernar o que al morir nosotros vamos a ir al paraíso o vamos a ir al cielo. Y realmente lo que nos corresponde pues, es reinar aquí en la tierra con el Señor. Entonces no nos vamos a teletransportar ni nos vamos a ir a ningún otro lugar más que aquí. Y en Apocalipsis 21 nos dice, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces entiendo que todos vamos en este barco y es necesario velar tanto por nuestra salvación como por la de cualquier otro, ¿no? La de nuestro prójimo. Entonces, la necesidad no se suple por buena voluntad, sino más bien por obediencia. Entonces estamos nosotros llamados a compartir el Evangelio y esa necesidad se suple así. Es decir, tenemos que quitar del centro ese egoísmo, esa soberbia o ese de decir, yo te voy a ayudar, como si nosotros estuviéramos en la capacidad de hacerlo. Por eso era la segunda reflexión.
Eh, el no sentirnos tan dados a la tristeza que tenemos, ¿no? El derecho o la gracia de ayudar al necesitado, pues realmente no lo creo. Más bien considero que debemos ser humildes y que debemos tener presentes que al final del tiempo nosotros seguiremos aquí reinando en gloria con el Señor y poder ejercitar estos dones para beneficio tanto de nosotros mismos, porque pues, definitivamente el Señor no paga con pan duro, pero también para aquellos que se encuentran en gran necesidad, como todos estos que mencioné. Eso es todo. Gracias, hermano Jorge. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo tengo un último punto, pero nada más de la respuesta que di, hermano George. Yo sí creo que puedes ayudar. Es más, estamos todos llamados a ayudar a alguien, no por vanagloria de que yo soy más que tú, Julio, y te voy a ayudar. No, sino porque siempre hay alguien que tiene un poco más y tienes que dar de gracia lo que recibiste de gracia. Si yo tengo alegría y tú no tienes, pues te hablo de Cristo igual y ya es Él, no yo. Él te da la alegría, ¿no? Si veo una persona que tiene hambre, como leímos, pues bueno, igual y no le voy a saciar el hambre toda la vida, pero le puedo compartir un pan, no porque yo sea más, sino porque en ese momento pues yo tengo la capacidad de compartir algo de lo que he recibido. Entonces, yo creo que sí podemos ayudar en muchos aspectos a otras personas, no porque que estemos más arriba, digamos, o tengamos otro nivel, etcétera, sino porque en ese momento tenemos algo para compartir, ya sea físico, espiritual, como sea, y lo podemos hacer para que Dios bendiga a esa persona a través de nosotros. Bueno, y ya nada más, mi último punto es que, bueno, pensaríamos de que si yo ayudo a alguien más, pues yo como que me voy a quedar. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos promesa para nuestras necesidades, entonces podemos ayudar a alguien más y el Señor se ocupa de nuestras necesidades. Tengo dos citas. Lucas 12, del 29 al 31, que dice así, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nuestra prioridad va a ser siempre agradar al Señor y como dice su palabra, Él sabe que nosotros tenemos necesidad de varias cosas. Y entonces todo el Señor pues nos los va a ir añadiendo. Nosotros tenemos esa promesa. Y otra promesa está en el Salmo 121, de los versos 5 al 8, que dice que Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces nuestras necesidades podemos dejárselas al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros y pues esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Y hasta ahí mi participación. Gracias. Iba, Adelante. perdón, iba a disentir un poco con Adri, pero no por soberbio ni por grosero. Me refiero a que a veces en un análisis propio, en un autoanálisis, me di cuenta de que las emociones nos pueden ganar como personas, ¿no? Y también depende mucho en qué nivel espiritual estamos. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a conocer al Señor, pues trae arrastrando, ¿no? Toda su vida, todo el acúmulo de errores e información errónea que cargamos. Entonces, voy a poner algunos ejemplos, el diezmo, ¿no? Uno diezma y de repente dice, ya, ya di, ¿no? O sea, con cierta soberbia, ya di. Y luego de repente dice uno,
¿Y qué se va a hacer? Ah, no, no, no pienses en eso. Pero sí quiero saber. Y empieza uno a aprender a madurar y luego de repente eh, apoya al ministerio o apoya al hermano y hay cierta vanagloria en ello, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pues uno de repente empieza a trabajar con sus emociones y dice, no, libérate de esto, porque si no te liberas, básicamente no te será contado, ¿no? Todo aquello que se sigue fiscalizando, que se da en honor o en obediencia al Señor, ya sea el diezmo, ya sean las primicias, ya sea este, uh, ahorita se me fue el nombre, todo este tipo de cosas en las que uno se desprende, si las sigue fiscalizando, si las sigue teniendo en cuenta, básicamente no cuentan. Entonces iba a las emociones, perdón, me empecé a ir bien largo. Creo yo que los seres humanos nos es difícil quitarnos un poco ese sentimiento eh, de que yo doy y de alguna forma me hace sentir con el pecho inflado o me hace sentir elevado. Creo que es muy difícil o cuesta mucho trabajo quitarse esa parte, ¿no? Requiere pues ya un nivel espiritual más grande en el que sabemos que nuestro Señor es nuestro proveedor, porque en otras ocasiones me pasaba, pues sí lo voy a dar y no importa que me quede sin nada, yo sé que el Señor me lo va a dar, pero ahí había como una especie de conveniencia, ¿no? O sea, lo voy a dar porque sé que me lo van a regresar, porque ya me dijeron que el Señor no paga con pan duro, y entonces como lo estoy dando en su nombre, el Señor me lo va a dar. Y en este juego mental, creo que es donde las personas nos perdemos. Básicamente por eso era disentir un poco. Sí creo que hay un poco de soberbia, de ego, cuando damos. Y al final del día, a mí me han pasado cosas que no logro comprender. Por ejemplo, un vagabundo se acerca y de repente dice uno, pues sí, le voy a dar 5 pesos, ¿no? 5 pesos porque no vaya a ser que se lo gaste en alcohol. Se mete la mano a la bolsa y resulta que nada más hay 50. Oye, ¿no traes cambio? No, no tengo. Bueno, ya vete con los 50. Todos esos sucesos, tengo la certeza, estoy seguro, de que no son aleatorios. Quiere decir entonces que el Señor siempre interviene y que nosotros como su instrumento ni siquiera supimos cómo, pero al final del día esa persona es indigente, esa persona en necesidad, se llevó más de lo que nosotros habíamos esperado porque el Señor así lo dispuso que se ayudara, ¿no? O sea, así estaba, todo es un plan bien, bien formado. Y pues el Señor si alimenta a los animales, si viste a las flores del campo, pues cuanto más, como dice, ¿no? A sus hijos, a los seres humanos. Por eso creo que sí hay cierto ego, porque creemos que lo podemos hacer y realmente no. Tengo una certeza en mi corazón que el Señor lo dispone y sucede. Eso es todo, perdón. Amén, hermano. Y sí, finalmente, hay veces que nosotros nos ponemos, y con la palabra, ¿eh? Si nos vamos a Mateo, del 25 al 30, voy a leer nomás un fragmento. Y esa es la parábola de los talentos. Ahí nos dice, pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que ciegas donde no sembraste. Entonces, es decir, Dios de todos modos, si no has sembrado, más bien, no has sembrado y espera una siega, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, me voy a otro ejemplo, si no es muy claro en este. En Pablo, finalmente en Hechos 19:12 decía que él había tocado, la gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. ¿A qué voy? ¿Quién es digno de poder dar algo? Muchas veces podemos decir, el que le sobra le da. Pero si lo hablamos espiritualmente y lo vemos, Pablo le pidió a Dios que lo sanara del aguijón.
entonces si yo fuera Pablo, como Dios no me sanó, entonces yo tampoco puedo orar en el nombre de Jesús para que sane a alguien, y vemos las maravillas que hizo Pablo. No él, más bien Dios a través de Pablo. ¿A qué voy? ¿Quién es aquella persona? Pues aquella persona, a lo mejor si no tiene nada, como la persona que dio esa limosna, que el Señor Jesús dijo, ella dio más que todos, aunque haya sido 5 centavos, porque todo lo que tenía lo dio. Entonces, podemos caer quizá en la controversia, o quizá en el pantano de, pues bueno, ¿le habrá retribuido Dios a esta persona que no tenía nada y dio todo lo que tenía? La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero por fe creemos que Dios le proveyó, ¿cuánto? A lo mejor lo doble solamente, y aún así pudo haber estado contenta. Pablo, reitero, oraba para que se sanaran, aunque él no fuera sano. Entonces, Pedro dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy, lo que decíamos al principio. ¿Qué tienes contigo? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué no sanan los enfermos hoy? Pues a lo mejor porque en alguna clase también dijimos, pues finalmente no somos capaces de regalar una oración. Por ahí alguien contestó, sí, cuando vamos y evangelizamos regalamos. No, pero no se trata de que vayas y evangelices, se trata de que el que pasa por enfrente de ti, a lo mejor un Cristo te ama, y esa sea la primera pauta para poder entrar, y en este caso, entre comillas lo pongo, regalarle una oración, pues es lo que yo tengo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿quién es aquella persona que puede dar? Yo creo que todos, porque de alguna u otra forma conocemos prodigios de nuestro Señor Jesucristo, y si Él en ese momento, con su misericordia, hace un milagro, pues no es para que, pues, como dijiste, como comentaron, ¿no? De mi pechito se infle, sino finalmente es Dios que nos utilizó, somos una herramienta. Dios lo puede hacer sin nosotros, por supuesto lo puede hacer, pero ahí es donde nosotros, para eso, ahora sí que conocemos de la gracia de Dios, y por gracia dar lo que hemos recibido de gracia. Entonces, a lo mejor, si yo estoy en una enfermedad ahorita, que digo, no, pues yo no oro por nadie porque Dios no me ha sanado, pues bueno, Dios a lo mejor no me sanará a mí, pero puedo yo ser el vínculo para que alguien más sea sanado. Pues sí, por supuesto que sí. Entonces, pues ahora sí que es dar sin esperar nada a cambio, como también lo dice la palabra, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiera comentar algo adicional, quieran intervenir. En relación a eso de la oración que se ha hecho por otros, me quedé desde la clase, hace como 4 clases, donde se comentó, y me pareció interesante, ya después, porque no lo pude decir, el tema principal no es cuántas oraciones he hecho por alguien, ¿no? Perdón, pasó un avión. Y creo que es justificación de tontos. Al final del día es mi propia justificación, porque como yo les decía ese día, no tengo yo la gracia, no existe forma de que yo pueda orar por alguien, porque me quebranto, ¿no? Y orar por alguien y quebrantado, llorando y con el moco tendido es de, ¿qué pasó, no? Estabas bien, muchacho. Y de repente estar así, todo descompuesto, pues es extraño. Y la verdad es que mejor lo evito. Y la pregunta que yo me hacía es, bueno, no es tan importante cuántas has hecho, sino cuántas has dejado de hacer, ¿no? Porque si nosotros meditamos en eso, la reflexión va en eso, podemos entender que es necesario esforzarse más, y no solo sentirse completo o satisfecho, esas que efectivamente se han realizado, ¿no? Sino más bien es meditar en cuántas no he hecho y por qué no lo he hecho. Entonces trabaja en eso, y no te sientas satisfecho pues con tu boleta de 6, ¿va?
ya tengo 6 porque pues, pasé de panzazo. No, mi chavo, sigue analizando, sigue reflexionando en qué estás atorado y por qué no las has hecho, porque la reflexión es más amplia de lo que parece. Porque si ahondamos, podríamos decir, no hice la oración por esta pareja y fíjate, al final se separaron. Entonces, tal vez si yo me hubiera armado de valor, si yo hubiera tenido el tiempo de estudiar previamente la palabra y en ese momento dar una palabra efectiva, esas personas estuvieran eh, en otra situación. Y yo sé que los hubieras no existe, todo está conforme tiene que estar. Pero pues creo que esa reflexión nos puede ayudar a estimularlos, estimularnos e incentivarnos en una participación más activa. Este, esa es mi ampliación que quería dar. Gracias, hermano. Sí, finalmente es eso. Quizá en algunas ocasiones hemos escuchado testimonios de que alguien oraba por los enfermos y se morían. Imagínense, nadie va a querer que esa persona ore por uno cuando está enfermo, porque pues quizá iba directito a fallecer, ¿verdad? Pero pues al final eso es lo que Dios nos ha mandado hacer, orar. A lo mejor no necesitamos la gran teología o conocer toda más bien aprenderte toda la palabra y recitarla. Muchas veces el Espíritu, más bien no muchas veces el Espíritu Santo es el que finalmente actúa en esa persona. Y puede ser una palabra muy pequeña, ¿no? Y al final yo en lo personal considero que si el Señor Jesús lloró, era para también hacernos saber y entender que Él era muy sensible, ¿no? A pesar de que Él sabía que con su palabra podían bajar N cantidad de soldados, de ángeles y poderlo ayudar. Él sabía que con su palabra y con que lo mandara sanaba a todos los enfermos, pero también veía algo, qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos en el corazón. Y si nosotros queremos ayudar al necesitado y Dios ve que nuestro corazón está un poco desviado y solamente es para vanagloria, pues Dios no actúa, ¿no? Por más oraciones que haga, probablemente no actúe. Pero también está la otra contraparte, y lo sabemos que está en las parábolas, en donde pues finalmente iba una mujer a pedir clemencia a un juez, y ¿qué dijo? Así tiene que ser la oración. El Señor Jesús dijo, tienes que estar constante, constante, hasta que se cansó el juez e hizo algo de justicia, ¿no? Entonces, el tema es no claudicar, el tema es en lo personal de detectar. Y ya por último, no sé, déjenme ver cuál era el versículo. Es Lucas 14:28. Y habla precisamente de lo que cuesta seguir a Cristo, pero Lucas 14:28 nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Habla de algo físico, ¿no? Pero hablemos también de cosas espirituales. Quien quiere edificar algo espiritual, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Entonces ahí es cuando uno habla de necesidad. Si yo me siento y voy a hacer una finca, afincar una casa, hacer una casa, pues me siento y hago cálculos, ¿no? Pero en lo espiritual, pues también es reconocer, como lo dijimos al principio, reconocer que me hace falta para yo seguir en el camino de Dios, y reconocer y pedirle a Dios. Va a haber vulnerabilidad, lo que platicamos al principio, sí, pero necesitamos nosotros reconocer que tengo necesidad de algo. Bueno, con eso yo cierro mi participación, hermanos. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Y si no, pues ya le pediremos ahorita a un hermano que ore para cerrar la clase. Adelante. Si alguien quiere intervenir. ¿No? Bueno, entonces le pedimos a la hermana Viri, si está por ahí, que nos lleve en oración para cerrar
esta clase? Sí, Amén. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos hablas a través de cada uno de los hermanos, Señor. Gracias por el tiempo de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Bendícelas en sus día a día, Señor, en esta semana, en todos sus proyectos, Señor. Y si alguien tiene necesidad, Señor, que podamos ir a ti y hablarlo, Señor. Gracias, Padre, porque siempre, Señor, tú nos oyes, Señor. Gracias esta noche te damos, que por quien hace posible esto, Padre. Sabemos que, aunque no somos muchos, tu palabra lo dice, que uno o más, tú nos oyes, Padre. Gracias, Señor, te damos esta noche, Padre. Y llévanos, Señor, a estar con esas personas que están en necesidad, Señor, a darles una palabra que venga de ti, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Adi, por la vida de Julio, que hacen posible esto, Señor, que tú los elegiste, Padre, para llevar tu palabra, para armar estos grupos, Señor, saber más de ti. Sabemos que este es un principio, Señor, y que esto va para grande, Señor, porque tú conoces los corazones, Señor. Conoces, Señor, todo lo que hay detrás de todo esto, Padre, que es para servirte a ti, para darte de gracia, Señor, lo que nos has dado de gracia. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, gracias a todos los que se conectaron, gracias por participar, gracias por la palabra y pues nos estaremos escuchando el próximo día viernes. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y bendiciones, hermanos.